tenían que ver las dos vistas. La visualización del diseño físico, ¿ya? Del diseño físico, se tiene que ver con el diagrama de despliegue, de tal forma que ustedes deben identificar y visualizar los nodos que utilizan. Se comentó de que cada uno de estos nodos es el recurso físico. Por ejemplo, el servidor, el cliente, la red, la impresora y todos los dispositivos que ustedes utilizan debería estar visualizado. De la misma manera, fíjense, cuando vayan a la parte lógica del diseño de arquitectura, se tenía que utilizar el diagrama organizado en capas, de tal forma que se pueda, obviamente, representar cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a mirar al grupo A. Su arquitectura, este viene a ser su servidor web, como lo tienen. Lo encapsulado, este es un encapsulamiento de componente que ha hecho el grupo. En este nodo, fíjense, este nodo, ha colocado algunos componentes. Estos que ustedes lo observan son componentes. De esos componentes justamente vamos a hablar hoy día. Cada uno de estos componentes tiene un nombre de recurso. Por ejemplo, ellos dicen que en el servidor web tienen el servidor Apache. ¿Es así como lo tienen? ¿Sí? Así es. Ok, estos son estereotipos. Por ejemplo, para que uno pueda darse cuenta, por ejemplo, yo miro aquí Postgre, por decir. Cuando yo miro el nombre, tengo que saber qué estereotipo trae. Entonces, es un gestor de SQL. Cuando nosotros miramos el nombre y vemos esto que tiene los estereotipos. Entonces, aquí observamos un servidor web con estos componentes. Luego tenemos prácticamente lo que viene a ser el nodo de Internet con el proveedor de servicio. Luego se tiene este protocolo, ¿ya? De red que lo están utilizando. Y según lo que puedo ver, tienen para la parte móvil y para la parte de un computador normal. En la parte móvil, ¿qué tienen? Lo interpretamos como que es responsive al ser web. Ah, ya, ok. Ya. Ajá, ok, ya, está bien. Entonces, si es así, está representado de esta manera. Ahora, lo que estaría faltando un poquito aquí es especificarlo en lo siguiente. Ustedes, ¿cuánto, mejor digo, qué tipo de funcionalidad va a tener los paquetes? ¿Para cuántos usuarios está orientado? Para N usuarios tenemos 3 tipos de usuarios. No entendí bien su pregunta. Eso. ¿Esos tipos de usuarios qué hacen? Tenemos el usuario cliente, administrador y veterinario. Ya. Esto lo están colocando de forma genérica, ¿no? Así es. Ya, lo pueden incluso especificar, por eso le preguntaba, ¿no? Para poder ver específicamente y especificar acá. A ver, yo digo, este usuario es el veterinario, por decir. Entonces yo puedo citar aquí cuál es la funcionalidad a través de esto, qué hace. Por lo general, el veterinario hace toda la parte administrativa, o sea, todo lo que es atención, se puede decir. El cliente, no sé si ustedes tienen alguna interacción con el cliente. ¿Esos usuarios clientes? ¿Qué interacción tienen? El usuario habla tú. Ya, a eso me refiero, de que se puede, digamos, especificar para que yo pueda, para que se pueda ver, en realidad, como estos son nodos, en estos nodos se lo puede generalizar, y si usted conoce el escenario ya de cuántos son los usuarios, se puede personalizar estos nodos. O sea, yo puedo decir, eso está orientado a este sector, digamos, del veterinario, y puedo colocar así, con un bloque de cada uno de estos elementos que está visualizado, para ver de que el usuario ya no está como usuario, sino le puedo colocar como un veterinario, por decirlo, como un cliente. Si lo conocen la funcionalidad, ¿no?
porque si no lo conocen bien cuál es la funcionalidad que hay, quedaría de forma genérica su aplicación. Pero aquí, fíjense aquí donde ya se ve la parte organizado en capas, aquí se lo puede visualizar mucho más práctico. Por ejemplo, lo que yo le preguntaba era lo siguiente. Usted tiene aquí el tratamiento, tiene el servicio, tiene la mascota, y estos usuarios van a estar en diferentes paquetes estableciendo el tipo de funcionalidad que tiene. Eso implica de que en este momento, cuando yo miro el sector del software, me puedo dar cuenta que se han quedado con los 4 paquetes, ¿no? Los 4 paquetes están dentro ya de su documento y me imagino que así debe estar en la parte del software. En esta presentación, ustedes así lo tienen en la presentación, ¿no es cierto? En esta capa específica, ¿esa es su presentación con 4 paquetes? Sí, sí, sí. Ajá, que tenían que hacerlo, ¿no? Ya. En esta gestión de usuario, bueno, esto todo el mundo va a interactuar, eso es cierto. En la parte de mascota, ustedes para hacer un tratamiento solicitan información de la mascota, se ve la dependencia funcional. Luego, para poder hacer el proceso del tratamiento, lo deben tener acá, en este paquete llamado gestionar tratamiento. Ahora, ustedes han especificado en la parte física que tienen PHP y tienen Postgre, entonces aquí aparece, ¿no es cierto? Aquí está todo lo que es la aplicación y aquí está todo lo que es la base de datos. ¿Qué se llama en Heroku están colocando en la parte? Sí, ya lo subimos a Heroku. Ya está subido el server. ¿Ya lo subieron o todavía está pendiente esto? Sí, ya lo subimos. ¿Quiere verlo? A ver. Si me permite compartir pantalla. Sí, Auringa, espérese un minutito, a ver, quiero ver. Lo que pasa es que la mayoría lo tenía pendiente eso. Sí. Espérese un ratito. Listo, ahora sí, a ver. Listo, a ver. Bueno, ocupamos Postgre porque está en la arquitectura de Heroku. Ah, y ahora sí, ajá. Vimos la arquitectura de Heroku antes de nada para ver esto del diagrama de despliegue. Aquí está en local. Hay un detalle, sí, lo subimos al servidor. Ya con CSS puede ver que está diferente. En local sí se pueden ver las imágenes, sin embargo aquí en el servidor no, tenemos que linkear, es un detalle, pero lo vamos a arreglar, las demás funcionalidades sí funcionan. Vamos a ingresar, tarda un poquito. Y bueno, aquí te debería aparecer la imagen. Aquí aparecen mis reservas, mis notificaciones, creo que teníamos una notificación. Aquí, tienes que presentarse su revisión final. Y también implementamos lo que es bitácora, lo que usted nos recomendó implementar. Creo que esto era a lo que se refería, ¿no? Usuario, por tanto, insertó en Exacto. Bueno, insertamos eso. También ofertas disponibles. El CSA1 no tenemos ofertas disponibles. Aquí tenemos las recomendaciones que habíamos hablado. Y contáctanos con un API de Map. Bueno, también podemos ver todos los usuarios. Hasta ahora ya, solo está tenemos... bien, suficiente. Ok, ya cumplimos con eso. Ok, dejamos de compartir. Okay. Bien, jóvenes, entonces, lo que estábamos especificando, hablando en este momento, era de poder observar, ¿no es cierto?, de que ustedes me puedan visualizar el tipo del diseño, en el diseño de arquitectura física y el diseño de arquitectura lógica, que es lo que se pidió para hoy día. Y este grupo hizo diagrama de secuencia, ¿no hizo, creo, no? Creo que no lo vi. Ah, ya, porque ya lo tienen en el formato establecido que es ¿no? Ya. ¿Cuántos diagramas hicieron? No veo más que uno. Uno, ya, un proceso, dije, ¿no? Bueno, a ver, de todos modos, igual lo vamos a ver, lo compartimos una vez para verlo completo y luego vamos, ya con la siguiente información para hoy día. Bueno, a ver, continuando con este grupo, ustedes han podido hacer este diagrama de secuencia. No se olviden que cuando hagan el diagrama de secuencia, siempre colóquenme el nombre, ¿ya? Por ejemplo, el nombre de acá, ¿qué se llama este diagrama de secuencia? Caso de uso número, no sé, tanto, y el nombre le van a colocar, ¿ya? Claro, es el de reserva.
Entonces sería el caso de uso de reserva y el número que corresponde, no sé en qué número lo han colocado. Ese numerito lo colocan acá. Comentarle de que cada una de estas vistas que ustedes van a colocar acá, no se olviden que viene a ser la clase interfaz, como ustedes van a poder ingresar, acceder, luego van a pasar por su clase control, su controlador del código donde ustedes lo tienen, deben enviar ese mensaje en el cual ustedes necesitan en ese momento enviar para poder hacer una operación, porque es una operación, si usted va a crear, si usted va a poder guardar, si va a poder buscar. No se olviden que cuando yo busco, cuando es una búsqueda, ustedes deben enviar el parámetro de búsqueda. Por ejemplo, aquí simplemente vamos a crear. Al crear son dos paréntesis, un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, digamos, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Al crear, yo puedo ver acá, lo que está faltando es el estereotipo. Aquí arribita me colocan que es form, que es control y que es entidad. Eso está faltando. Solo está el nombrecito, pero está faltando eso. No pueden colocarme esta clase como base de datos, porque la base de datos son todas mis tablitas. Mejor si me lo identifican. Me colocan ustedes aquí entidad. ¿Como gestor o servicio? Sí, pero igual, la entidad me colocan el cliente, la entidad me colocan la reserva, la entidad me colocan todito eso, ¿ya? Esto no lo coloquen así, el nombre de la base de datos es muy genérica. Esto sirve como algo universal, pero cuando ya lo hacemos para un caso de uso, no colocan base de datos, ya lo quitan. Acá, por ejemplo, si el cliente es una entidad, aquí debe decir entidad, cliente. Este es un gestor, entonces arribita gestor y aquí cliente. ¿Este servicio qué es? ¿Es un gestor? ¿Qué viene a ser el servicio? También es un gestor. Ya, entonces gestor, servicio. Entonces cada uno con su propio estereotipo y el nombrecito. Recomendarle a los demás jóvenes que han colocado la línea de vida con su clase control, su clase entidad y su clase interfaz, como se hace en un diagrama de comunicación. No lo estamos utilizando ese formato acá en el diagrama de secuencia. Este formato que ahorita encuentran ustedes, que lo pueden visualizar en este momento, ese formato vamos a utilizar para que sepamos a qué clase corresponde. Es necesario que aquí le coloquen el estereotipo. Como le decía, si es formulario le pueden poner form y abajito lo que hace. Lo mismo en los gestores, le ponen gestor o le ponen control. En la tablita que corresponde donde van a acceder los datos, le ponen entidad, porque ese es su nombre dentro de esta funcionalidad. Bueno, una vez que termina de navegar lo que usted hace, debe tomar, fíjense, el fragmento. Por ejemplo, yo le digo a este grupo, ustedes han utilizado aquí una condición. La condición que han utilizado es un AL. En esta condición, AL, que está utilizado justo aquí en la reserva, cuando ellos me verifiquen su código, me deben mostrar esta condición. ¿La tiene la condición del AL, el grupo? El grupo A tiene la condición del AL. ¿Qué están preguntando acá? A la hora, si ya está registrado, al momento de hacer una reserva, tienes que ingresar solamente tus datos como si ya estuviera registrado. Pero ¿qué pasa si llegas por primera vez a la veterinaria y ocupas hacer una reserva recién? Ahí te va, si no existe por eso está la condición de que son todos los clientes y confirman más allá con otro AL que todos los clientes están en booleano. Sí, eso es lo que veo, porque aquí en el corchetito dice todos los clientes, entonces esa es la condición que ustedes tienen. Ajá, si no existe el cliente, ya te vas directamente a registrar y pones un nuevo cliente. Otra cosa, esta condición, cuando esto es válido, me imagino, va a ir y hay una nueva condición. ¿Así lo tienen? Sí. Tenemos dos AL en realidad. Tenemos, me imagino que debe haber ahí un if, y dentro de ese if hay otro if. ¿Así lo tienen programado? Sí. Porque cuando yo tengo este fragmento AL y AL es cuando hay un if, y dentro del if está el otro AL.
Y para confirmar, porque cuando intentas registrarte, cuando intentas ingresar a tu cuenta para poner una reserva, lo primero es confirmar si ya está registrado o no. Si no, te manda a registrarte. Claro, pero esa validación no lo hacen acá, a la entrada. ¿Qué hace el segundo AL? Esa es la pregunta, porque igual dice todos los clientes y aquí dice todos los clientes. ¿Cuál es la diferencia entre el AL que está grande, en un cuadro grande, y el otro un cuadro chiquitito? A que si se fija en el gestor cliente, no sabíamos cómo colocar para decirle que tenía que estar almacenado. Teníamos que revisar si, aparte de que esté aquí, estaba como en el gestor cliente, también estaban todos. Y ahí sí también existe, entonces no hay problema de Por hacerle una eso le reserva. decía, ¿no? Si de verdad tienen en el código 2 if, entonces esto es válido, a eso me voy. Que el primer if, usted filtra cierta condición, y dentro de ese if, usted sigue haciendo una nueva preguntita. Si esa pregunta, así ustedes los tienen trabajado en el código, estamos dentro de lo que la funcionalidad quiere representar en este fragmento. ¿Por qué? Porque sucede que acceden a un dato lógico, ¿no? Porque aquí dice que es un boolean. ¿Sí? Porque lo único que verifican parece es un verdadero o un falso. ¿Eso es lo que hace? En el segundo, si mal no recuerdo, es el que no está de esa forma en el código. Lo quise hacer así lo quisimos poner así para No, es que confirmarlo. es como usted lo está programando, o sea, es como una lógica de negocio, claro. donde los bloques lo miramos acá. Es como si usted me dijera, para hacer una reserva, lo puedo hacer para mi 2 mascotas, permite hacer en una reserva 2 mascotas, aparecía aquí un loop, porque puedo hacer para uno o puedo hacer para más de una mascota. Pero si la reserva es para una sola mascota, entonces ya no hay más que un AL y, bueno, la confirmación de que el cliente debe estar registrado y todo lo demás. Ya, entonces eso Ya, lo van entonces a el ver. segundo AL lo quito. Sí, lo quita. Si no tiene eso, no es lo que usted, digamos, lo piensa como es la parte lógica, sino cómo ya lo están implementando o cómo ya lo tienen implementado. Si esto no va a ser parte de la lógica de su código, queda fuera, no estaría dentro del fragmento. Ya, y eso es lo que devuelve, ¿no? Nada más. Bueno, entonces, esa era la característica en la cual se empezaba a trabajar con ese tipo de escenario de trabajo, porque lo que se quería visualizar en un momento dado era la funcionalidad que trae. No se olviden que, a ver, donde hemos especificado lo siguiente de una manera mucho más práctica, han podido conseguir, yo la diapositiva se lo he dejado, pero en el libro igual está muy bien explicado. Quiero que tomen lo siguiente, ¿ya? Siempre que ustedes hagan este diseño, el actor que colocan es uno solo. Es que he visto un grupo que me han mandado como 3 actores. No, un solo actor es el que va a interactuar con cada uno de estos objetos. Esa es la idea, de que usted me haga una línea de vida y me especifique el tiempo que va a interactuar con cada uno de estos mensajes. Lo que usted me tiene que colocar es lo siguiente. Si bien es cierto, aquí está solamente con el nombre del objeto. Aquí dice interfaz usuario y bueno, y especifica el nombre de la interfaz usuario. Pero esta interfaz usuario, usted le puede colocar aquí arribita, como le decía, como un estereotipo. Si quiere, IU y el nombre, si quiere, ¿no? Si no, le pone que es un formulario, o si no, le pone que es un reporte, porque a veces puede ser reporte también. En el gestor, que viene a ser su clase control, igual le puede colocar el estereotipo acá, o en su defecto puede ponerle gestor y el nombre del cual usted lo hace, si no le pone el estereotipo, pero por lo menos debe decir IU, o debe decir gestor, o debe decir control, para ser identificado el objeto. Y el tercero, que viene a ser la clase entidad, no le colocan el nombre de la base de datos, colóquenle la tabla que están utilizando físicamente en la base de datos. A veces usted no utiliza una sola tabla, utiliza varias, como el caso que vimos. Aparecerá la tabla cliente, la tabla reserva y otras tablas que involucran el caso de uso. Entonces, eso colocan. Los mensajes que viajan, fíjense, interactuando en cada uno de estos elementos, ya sea actor o ya sea el objeto,
son los métodos que ustedes lo tienen programado. Por ejemplo, ese método es el que va a viajar por acá. Todo ese método es el que viaja. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo tomen en cuenta para que se pueda visualizar la información, ¿sí? De los demás grupos que no se está mirando, yo se lo voy a enviar en la partecita de la cajita donde se especifican los comentarios, para dar algunas sugerencias, porque he visto algunos otros grupos que no lo están haciendo como debería ser la parte de lo que vendría a ser el diagrama de despliegue, el diagrama organizado en capa, que se dijo que lo que ustedes deben presentar en ese momento es el patrón del diseño, y en el diagrama de secuencia es el proceso. O sea, si ustedes se acuerdan, dice dirigidos por caso de uso. Ese dirigidos por caso de uso, ¿qué significa? En el caso de uso de captura requisito, nosotros hemos visualizado, fíjense, hemos visualizado cómo se puede verificar prácticamente. O sea, esto va a ir más o menos así. Esto va así, que lo vamos a mirar ahorita. Dirigidos por caso de uso. En este sector que se llama requisito, a ese caso de uso, ustedes han visto los actores y han visto en una elipse, si quieren llamarle, el nombrecito del caso de uso. Hacen la línea de interacción a través de una línea de asociación entre el actor y el caso de uso, y si tiene ese caso de uso una interacción con otros casos de uso, lo hacen utilizando la línea de dependencia. Esa línea de dependencia cumple un estereotipo. Puede ser una inclusión o puede ser una extensión. ¿Por qué se llama dirigidos por caso de uso? Así lo miro en captura de requisito. Ahora, cuando yo voy a análisis, hago la realización del caso de uso. En el análisis miro el diagrama de comunicación y visualizamos bajo ese tipo de características. Ahora, nos vamos al diseño. En el diseño lo visualizamos mediante el diagrama de secuencia y podemos visualizar ese tipo de interacción, ¿ya? Ahora, nos vamos a la implementación. Miren, ¿qué es lo que van a hacer en la implementación? En este flujo de trabajo, lo primero que debemos consolidar es el diseño de arquitectura. Tenemos primero, vamos a hablar por los artefactos de análisis de arquitectura, diseño de arquitectura, implementación de arquitectura. Cuando miramos el flujo de trabajo, tiene esta característica. En esta implementación, primeramente tengo la arquitectura. Entonces, en el proyecto, como estábamos mirando la anterior vez en el índice, que señalamos que ustedes lo tienen que hacer, el artefacto que se llama diagrama de componente, cómo usted visualiza la arquitectura, primeramente del punto de vista de la implementación, es decir, del todo. Luego, una vez que usted tiene especificado, por ejemplo, aquí debe incluir todos los paquetes que lo ha identificado en análisis de arquitectura, aquí lo tengo que incluir. Me voy a la segunda calle de este diagrama de actividad y dice integrar sistema. ¿Qué significa integrar sistema? En la primera parte tenemos paquetes. Los paquetes, ustedes han visto el acoplamiento y la cohesión en análisis de paquete con la dependencia funcional. Justamente, trabajando con ese sector, vamos a poder ver la integración. Por ejemplo, inventario se comunica con venta. Venta se comunica con, de repente, con otro tipo de atención al cliente, con otro paquete, un CRM, atención al cliente, porque queremos hacer seguimiento al cliente. Luego aparece otro módulo que viene a ser de repente contabilidad. Siempre que yo vendo en contabilidad debería automáticamente reflejar esa información. Lo hace mediante el vaciamiento automático. Eso es integrar. Cada vez que yo tengo que hacer un proceso, debe incluir el movimiento
de todo lo que se está trabajando dentro de un escenario. Es decir, si yo vendo y tengo mi contabilidad totalmente integrada con la parte de venta, no puede haber una persona que digitalice un comprobante de repente donde refleje la venta que se está haciendo. Entonces, debería estar integrado. Cuando yo vendo, me comunico con mi inventario, porque en el inventario está el producto que estamos vendiendo con el precio ofertado en ese momento, verifico si tengo la cantidad que me solicita el cliente y si tengo la cantidad, actualiza mi stock, eso quiere decir, y eso es integrar. Mi nota de venta o mi factura que yo hago consolida cuando usted lo guarda, pero al momento de guardar queda actualizado la cantidad de mi inventario, está haciendo la integración. Tenemos el nombre del cliente, tenemos el nombre del que atendió al cliente, del vendedor. Entonces, estamos integrando un grupo, fíjense, en grupo. Eso es integrar. Por lo tanto, para que pueda estar integrado, cada clase debe estar implementado. Y en cada clase que esté implementado, tiene mucho que ver que esté implementado el subsistema. Entonces, ¿qué integra? Venta, producto, cliente, vendedor. Entonces, lo voy a implementar esa clase. Para integrar, ¿están dentro del paquete? No, está en diferentes paquetes. Entonces, implemento en cada paquete, en el subsistema. ¿Ya está implementado? Sí. Entonces, con toda la información que venía del análisis de arquitectura, diseño, hasta la implementación, llega la hora de hacer la prueba. Entonces, usted agarra y hace la prueba digitalizando la información. Entonces, hará de que toda esa información está dentro de la funcionalidad operacional del caso de uso que lo está haciendo. Entonces, usted lo verifica. Eso es la parte de la implementación. No queda nada más en implementarlo, sino en realizar la parte de la prueba. Entonces, aquí explico un poquito de todo lo que les dije. Aquí está un poquito la definición de que se va implementando de forma incremental. Hoy desarrollo cliente, por eso dice que es iterativo e incremental. Cuando le dicen característica del proceso unificado, le dice que está dirigido por los casos de uso. Porque lo miramos en cada escenario, en cada fase, fíjense, por eso dice dirigidos por caso de uso, para que ya lo vayamos comprendiendo. Luego dice iterativo e incremental. Entonces, ¿qué significa iterativo e incremental? Que usted avanza en un caso de uso, implementa el segundo caso de uso, el tercer caso de uso. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se llama iterativo e incremental? Porque va a ser los flujos de trabajo, requisito, análisis, diseño, implementación, prueba, atravesando las 4 fases: inicio, elaboración, construcción, transición. ¿Por qué se denomina entonces iterativo? Porque justamente para cada caso de uso usted le hace un caso de uso, un diagrama de caso de uso, un diagrama de comunicación, un diagrama de secuencia, y así para cada uno de ellos. ¿Por qué incremental? Usted hace uno, luego hace otro, eso va a ir cada vez mejorando dentro de la funcionalidad y va a ir incrementándose cada uno de los casos de uso que lo va haciendo. Entonces, ¿qué es lo que van a usar aquí en la parte de implementación? El diagrama de componente. Este diagrama de componente que ya he visto en más de un proyecto que me han presentado, que lo han colocado los componentes. Pertenece, en UML hay 2 aspectos, están los dinámicos y están lo que se llama estático. Esto pertenece a la parte estática. Cada componente, como es la parte estática, cada componente tiene la siguiente característica. En la parte de la visualización, fíjense, la mayoría de los cases de UML 1.x que salió prácticamente cuando UML estaba trabajándose en sus inicios, se trabajaba así, miren, se colocaba aquí
Este es el simbolito del componente que está, ¿ya? Así los case, por ejemplo, el Rational Rows, el UML Studio, si alguna vez lo han manejado ese case, lo interpreta el gráfico así como ustedes visualizan acá. Otro case lo que hace es colocar el nombre del componente como tipo estereotipo, un estereotipo, y luego coloca el nombre del componente. Las herramientas case que ustedes manejan en el Architects Enterprise, el componente lo pone en una esquinita aquí, como he podido observar ya en varios trabajos. Aquí lo tiene, ¿lo ven? Y aquí usted le pone el nombre del componente. Un componente es una parte física del sistema. ¿Qué puede ser? Pueden ser archivos binarios, pueden ser código fuente, pueden ser script, puede ser una tabla, puede ser lo que usted quiera referenciar. Si quiere un componente que es ejecutable, un componente que representa cierto tipo de recurso físico que usted lo quiere ver, viene a ser un componente. Por ejemplo, usted diseña un formulario, ¿no es cierto? Ese formulario que usted diseña es un componente. En ese componente usted tiene que saber su nombre y su extensión. Por ejemplo, usted me dice, un formulario, ¿cuál es su extensión? Cuando usted se va al código fuente, ¿cuál es su extensión que le da ese código fuente? Entonces puede colocar nombre, punto, extensión, para cada uno de ellos. El diagrama de componente trabaja mucho con el diagrama de despliegue. ¿Qué le quiero decir con esto? Un diagrama de despliegue, un nodo, puede encapsular uno o más elementos de los componentes, así como lo hemos podido visualizar en el trabajo que se vio como caso de estudio. El nodo, al igual que un paquete, en un paquete yo encapsulo muchos elementos. Hemos encapsulado caso de uso y actores. En un nodo que pertenece a un diagrama de despliegue, yo puedo colocar un conjunto de componentes. Entonces, puede hacer ese tipo de estructura. Un diagrama de despliegue y un diagrama de componente pertenecen a los aspectos estáticos de UML. Entonces, eso significa de que se ve la parte fundamental de los patrones que se tienen que usar dentro de la arquitectura o ya sea dentro de una estructura que se pretenda visualizar. Como ustedes habrán podido ver, el diagrama de despliegue también me visualiza la topología que utiliza, el tipo de representación dentro del hardware, como usted lo puede verificar. También los diagramas de despliegue han visto que se puede relacionar. Como les dije hace rato, si usted sabe de que, por ejemplo, yo digo cliente y mi nodo es una red y mi otro nodo es cliente, atención al cliente. En atención al cliente, los clientes pueden interactuar mediante la web o mediante un dispositivo móvil. Entonces yo puedo decir a esta red, muchos clientes se relacionan porque hacen cierto grado de funcionalidad operacional. Pueden pedir una reserva, pueden solicitar un servicio, no sé, pueden pagar por lo que ya se les atendió. Entonces, yo puedo hacer ese tipo de asociación. Entonces, cada nodo se conecta, está asociado, puede tener como una especie de multiplicidad para relacionarse y un protocolo de comunicación para que pueda poder verse. Los diagramas de componente normalmente tienen varios tipos de representaciones físicas. Como se especificó de que un componente puede tener un conjunto de estructura física, pueden ser los códigos fuentes que usted lo tiene, la interfaz, la parte de las tablitas que está utilizando o cualquier tipo de información que quiera visualizar o se quiera representar. Entonces, todas esas vistas justamente son los que se van a ir definiendo en cada uno de ellos. El diagrama de componente, ¿ya? Vamos a usarlo nosotros bajo la siguiente
se puede decir estructuración. Lo vamos a usar en dos escenarios. El primero lo vamos a hacer como el sistema principal. En el sistema principal vamos a colocar los paquetes y vamos a visualizar qué tipo de librería más principales utilizan ustedes. Eso significa de que ustedes deben citar cuál es la que siempre va a poder generarse. ¿Por qué? Porque todos los componentes más necesarios se deben identificar en el sistema principal, o sea, el sistema donde ustedes tienen el conjunto de características de funcionalidad que hace. Esa funcionalidad ustedes lo han dividido en paquetes. Entonces, la segunda parte que nosotros vamos a hacer es subsistema o arquitectura de cada subsistema, arquitectura de cada paquete, donde vamos a visualizar los componentes que se van usando por paquete. En alguna circunstancia usted va a poder ver de que, por ejemplo, a ver, identifiquemos los artefactos que pertenecen a las estructuras estáticas de UML. Está el diagrama de clase, el diagrama de despliegue, el diagrama de componente, que es lo que estamos mirando. En un diagrama de componente, usted cuando lo mira, tiene igualito que una clase, un nombre, sus atributos y sus métodos. Pero si yo lo quisiera describir a un bajo nivel, pero si yo lo dejo con el nombre del componente, no hace falta que lo describa a ese nivel. Entonces, en cada uno de estos paquetes que vienen a ser los subsistemas generalizados, yo puedo hacer o establecer una comunicación mediante una interfaz donde podamos ver la realización y la característica en la cual usted empieza a visualizarlo. Cuando usted mira los estereotipos, ¿qué tipo de estereotipo va a poder ver en un componente? Si esto fuera ejecutable, puedo utilizar este tipo de estereotipo. En el caso de ustedes que utilizan PHP, no tienen ejecutable. ¿Por qué? Porque lo que se hace es una navegación. Entonces, son los distintos links en los cuales se empieza a visualizar. Pero sí tienen un montón de librerías que deben estar presentes, que lo puede hacer usted como un componente de representación y especificar las tablas que más necesita. Si usted utilizara algún tipo de representación que quiera referenciar a un documento, a un código fuente, o lo que usted quiera representar en un tipo de documento, puede utilizar uno como un estereotipo de tipo file o otro estereotipo que se llama document. Entonces son estereotipos que se van navegando en cada uno de ellos. En la mayoría de los cases tienen dos tipos de relación. Lo puede hacer mediante la flechita que va de forma de dependencia funcional, o puede usarlo este tipo de estructura, de representación. Por ejemplo, mire, yo tengo aquí el componente B y aquí yo tengo el componente A. La representación que estoy utilizando es cuando el componente de cada uno de ellos depende de una funcionalidad. Entonces, es como si yo dijera lo siguiente. Cuando tengo este redondito acá, digo, un componente provee una interfaz. ¿Por qué? Porque sucede de que va a tener una dependencia funcional. Cuando yo tenga este de aquí, y por acá tenga otro componente, que aquí está explicando la funcionalidad que tiene, voy a decir que un componente utiliza una interfaz. Cuando este está direccionado, en el primer caso, es porque provee una interfaz, o sea, va a dar ese tipo de interacción. Sin embargo, aquí lo debe utilizar, ya, esa representación. Entonces, sobre ese tipo de presentación, aquí nosotros podemos visualizar diferentes escenarios de trabajo. Cuando tiene la librería, dependiendo del lenguaje que usted utilice, le puede colocar la extensión. Por ejemplo, si usted ve .bas, pertenece a todo lo que son Visual Basic.
Si usted ve .frm, pertenece a lo que viene a ser la presentación de un formulario. Entonces, aquí ya le da la idea de que este es un formulario y este es mi código fuente. En este formulario, para que yo pueda sacar la aplicación y poder interactuar con lo que quiero presentar en esa funcionalidad, necesariamente yo debería interactuar con esta librería y debería, fíjense, dependencia funcional, debo tener esta dependencia funcional para que esta aplicación pueda darse. Pero para que esta librería pueda funcionar, debería acceder al acceso de los datos, donde está la base de datos. Y la base de datos obviamente identifica toda la información donde ya la tiene almacenada, la información en caso de obtener, en caso de insertar, donde usted quisiera ver. Bueno, bajo esa característica, algún tipo de relación que existe entre los componentes, el nodo que dijimos, la dependencia funcional, la interfaz y el componente. Esas son notaciones que siempre están presentes. El nodo, el nodo no puede estar dentro de un componente, si quieren verlo así. Un componente sí puede estar dentro del grupo de los nodos. Es lo que soporta el diagrama de despliegue y el que ustedes pueden hacer cada una de las características que se representan. Como le dije hace rato, cuando usted mira un componente es como si mirara así. Miren, este es el escenario ya un poquito más con la visibilidad completa, donde cuando yo miro un componente veo su nombre, veo su atributo y veo su método. Pero yo aquí pongo el nombre, pero ya me imagino que tiene eso. Es como si dijera, a ver, este componente es cliente. Yo le pongo a este componente cliente. En un formulario tengo que trabajarlo como cliente, porque en el formulario tengo que poner sus datos, tengo que poner sus operaciones de funcionalidad, voy a poder insertar, voy a poder modificar. Como lógica de negocio, como un control, como una clase control de este componente, es porque ahí está el código, ahí están los métodos programados. Pero si yo lo veo en el ámbito de los datos, en la base de datos, a este cliente el escenario o la capa de presentación que se mira en la capa de datos, nosotros lo visualizamos como la tabla física donde van a estar todos los datos. ¿No ven? Entonces, ese más o menos es una abstracción, un grado de encapsulamiento en la cual se empieza a visualizar y se empieza a percibir el escenario de trabajo que debe tener, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Vámonos a la parte de cómo lo van a hacer. El diagrama de componente, en un diagrama de componente, usted me va a agrupar todos los paquetes que tienen para empezar, todos los paquetes que usted tiene, y lo va a colocar acá. Este es para un ejemplo donde es un ejecutable, esto no pertenece a ustedes porque no lo tienen. Por ejemplo, miren, a ver, los jóvenes que han presentado de la siguiente forma. Ustedes han colocado aquí, miren, un nodo. Me pueden especificar, por ejemplo, si quieren en el servidor principal, pueden hacer la especificación de cómo lo tienen ustedes incorporado cada uno de los componentes. Por ejemplo, en este caso, visualiza con este tipo de escenario, donde se está observando la lógica de negocio, se está observando el servidor web que se tiene, y se está observando la estación de trabajo, es decir, el cliente, el lado del cliente. Entonces, para un servidor principal, se especifica el protocolo que se tiene. Si yo tengo del lado del cliente, obviamente va a estar el web browser, porque es el lado del cliente, donde se está visualizando, y se trabaja bajo cierto escenario. Entonces, son especificaciones donde usted lo mira y lo puede representar de acuerdo a cómo usted lo está haciendo. En alguna circunstancia, cuando yo defino un paquete, yo puedo colocar incluso, fíjense, el nombre de los componentes, cada uno de estos componentes, con las vistas y la característica de operación funcional que hace. Por ejemplo, yo digo, un gestor está registrando. Entonces, en un componente, yo tengo que colocar, aquí se registró,
aquí hay una solicitud, por aquí vuelvo a registrarlo, el tipo de especificación que usted quiera darlo, y fíjese, dependiendo del grado de dependencia funcional que exista entre un componente y el otro, usted dice, eso vendría a ser el grado de componente. Aquí, miren. El diagrama principal, miren, acá hay un diagrama principal donde usted va a incorporar todos sus paquetes. Si usted tiene 4 paquetes, los 5 paquetes en un principal. En este principal, usted me especifica todas las librerías o todos los componentes más útiles que usted está utilizando. Para que este principal pueda funcionar, por ejemplo, yo digo, quiero que funcione este paquete compra. Para que funcione este paquete de compra, estas librerías deben estar incorporadas, o todos estos componentes deberían estar incorporados. Cuando yo logre ingresar a mi programa principal, es decir, a mi entrada principal, a mi software principal, a mi ventana principal, lo voy a hacer mediante lo que va a loguear, un login. Entonces, va a ingresar, pero sucede al ingresar, su conexión está en la nube, por lo tanto, usted debe tener 2 sectores donde se debe identificar en este primer artefacto. Aparte de que usted me va a decir qué se llama su conexión, me tiene que describir, miren, aquí hay un paquete, no sé si lo pueden ver, es un paquete, donde me tienen que explicar en la base de datos, cuando usted me dice, esta es mi base de datos, ha utilizado el nombre colocan primeramente el nombre del motor de la base de datos, me dicen si es MySQL, si es Postgres, si es SQL Server, lo que usted quiera. Miren, por ejemplo, aquí dice MySQL. ¿Qué se llama el nombre de su script? Esto es un componente, por si acaso, estos son componentes. No sé si lo ven, el componente está aquí en la esquinita. ¿Qué se llama su script? Me colocan el nombre de su script. Entonces, ¿qué le han colocado ustedes? En vez de el nombre que le han colocado. Ese nombre ustedes colocan. ¿Me pueden describir, si ustedes quieren, algunas tablitas principales acá? Entonces, ustedes le pueden colocar los estereotipos, me colocan table, por ejemplo, ¿no? El script normalmente es un archivo, es un file. ¿Por qué? Porque sucede que en un archivo ustedes lo han guardado. Además, ustedes saben el nombre de la extensión, el nombre del script, su script, qué extensión genera. Esa extensión pueden colocarlo. Si bien es cierto, ustedes no se van a quedar aquí nada más con la conexión de la base de datos o con los valores que van a emitir a un formulario. Esta base de datos no puede quedar estancada. De esta base de datos ustedes tienen que generar reportes. Entonces, me van a hacer un nuevo paquete, fíjense, un nuevo paquete. Me van a especificar el reporte que están utilizando, primero el software en el cual ustedes van a visualizar si es un Quick Report, si es un eReport, si es un Jasper, si es un PDF, en qué. Entonces, me colocan el nombre del reporte y me colocan los reportes más principales que ustedes están haciendo. Eso viene a ser, fíjense, un diagrama de componente principal del sistema. El nombre principal donde van a incluir todos los paquetes, todos los componentes más utilizados de la librería que ustedes están utilizando, de la vista y todo lo demás. Un paquete donde me especifican la base de datos y el otro paquete donde ustedes me dicen cuál es el reporte que van a entregar en el proyecto. Cuando lo miremos, la arquitectura del subsistema, esta es arquitectura. Por ejemplo, yo quiero mirar compra. ¿Qué tengo dentro de compra? En este primer bloque que ustedes pueden percibir, en este primer cuadro, implementación de la arquitectura, gestionar compra. Entonces, si yo tengo 4 paquetes, de los 4 paquetes los tengo que visualizar. Por ejemplo, yo digo, tengo un formulario de compra, tengo un formulario de proveedores, tengo un formulario de proforma, si quieren, lo que usted quiera especificar aquí.
tengo un formulario de pago, o sea, todos los formularios que aparecen en interacción aparecen en la primera capa. Luego, cada componente usted ha tenido que implementarlo. Entonces, eso que usted lo tiene implementado en la lógica de negocio, que en realidad es una clase de control en el diagrama de comunicación y en el diagrama de secuencia, ahora se llama componente. Entonces, usted me coloca el nombre con su extensión que le da en la lógica de negocio. Entonces, estas son todas las clases. ¿Qué estereotipo tiene? Son clases. Usted le pone class, todo eso. ¿Qué estereotipo es esto? Si quiere le pone form, si quiere le pone report, o si no le coloca interfase. Esos son estereotipos que me da el nombre de todo lo que es la presentación. Luego, en compra, en la base de datos, ¿cuáles son las tablas que usted ha usado? Entonces, usted coloca todas las tablitas que ha utilizado en esto que es compra. Ha utilizado a proveedor, utilizó la compra, la cuenta por pagar, todo lo que usted considere. De reporte, ¿qué va a generar? Me coloca aquí, por ejemplo, si aquí me coloca usted de que está generando una lista de las compras, entonces cuando yo miro aquí, le digo, muéstrame su lista de compra, es porque usted ya lo tiene implementado y lo podemos visualizar, ¿ya? O si no, usted lo puede trabajar, fíjense, con cada uno de ellos, aquí se ve más visible. Otro ejemplito de la parte principal, fíjese. Aquí estamos incorporando todos los paquetes que han usado, colocan las librerías principales, colocan el sector de los datos y colocan el sector de los reportes. Entonces me dan el nombrecito y todo lo demás. Esto, otro ejemplito en la parte principal. Este es otra opción. Pueden hacerlo como este de acá, que lo he especificado. O si quieren, lo pueden hacer así. Miren. Este de acá, yo tengo, miren, este es un formulario le especifican acá qué hace en cada uno de ellos, cuál es su actividad. Si yo digo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, estos 5 formularios físicamente yo lo encuentro ¿dónde? Cuando usted me lo haga prácticamente ya la presentación de la funcionalidad, todo esto deberían estar en la parte del nombre del paquete, se llama administrar servicio. Entonces en servicio yo tengo todo esto. Y miren, en vez de utilizar esta línea de dependencia funcional, estoy utilizando esto, ¿lo ven? Esto, que significa de que en este formulario utilizo o tengo una dependencia funcional muy fuerte de lo que se ha programado acá. Si esta programación tiene algún conflicto, difícilmente voy a poder interactuar en este formulario. Entonces este formulario utiliza el método de insertar, si fuera insertar, para que pueda funcionar correctamente. Pero pasa que este de aquí, esta clase, va a poder insertar siempre y cuando vaya directamente a la tablita, a la base de datos. Lo puedo hacer en un solo cuadro, en un paquete, este es un paquete. Tengo la clase interfaz, la clase de control, en esta parte de acá, y tengo la clase donde se identifica el área de los datos. En otras palabras, capa de presentación, lógica de negocio y capa de datos. ¿Lo ven? Capa de datos. Entonces, o lo puedo hacer así, fíjense, donde yo identifico todas las tablas que estoy utilizando, todos los componentes, obviamente con la extensión que va generándose en cada uno de ellos. Por ejemplo, yo tengo aquí las tablitas y se dijo que esto era MySQL, por lo tanto mi extensión es .sql. Entonces cada tablita tiene esta extensión. Entonces, esa sería la característica, lo pendiente que está dentro de lo que vendría a ser la parte de los componentes. En la parte de los componentes, eso sería lo único pendiente que estaría para que ustedes lo vayan rellenando, completando en todo caso, porque es completar el artefacto, donde cuando yo diga ya dirigidos por caso de uso. ¿Por qué dirigidos por caso de uso? Cuando miremos el caso de uso cliente, hemos visto desde captura de requisito en el diagrama de comunicación
en el diagrama de secuencia y ahora lo estamos mirando en el diagrama de componente. Y cuando digamos esto es la prueba, es porque debería funcionar bajo ese tipo de especificación y cumpliendo obviamente el objetivo que debería tenerse, ¿sí? Eso sería lo último ya, o sea, lo que deben completar en el trabajo para que ustedes finalicen y terminen lo que es el ámbito del documento, y luego viene ya lo pendiente que tienen en el ámbito del desarrollo, es decir, del código, de la programación. Deberían finalizar la programación emitiendo reporte, no solamente cumpliendo el objetivo de que los casos de uso están funcionando como ustedes han especificado, sino que también ustedes visualicen la salida mediante los reportes. Si ustedes quieren, pueden utilizar varios tipos de formatos que existen para generar reportes, o si no, por lo menos en un archivo de tipo PDF, si quieren, pueden generar, pero no imprimir en la pantalla, digamos, ¿no? Sino debe ser en un componente adicional para que esto pueda poder imprimirse. O sea, la idea es de que no solo va a salir en la pantalla, sino que tenga un formato de enviar a una impresora, ¿sí? Bueno, eso sería lo pendiente entonces que se tiene en el documento para que las presentaciones empiecen desde el día martes, las defensas finales en todo caso. No sé si tienen alguna consulta. ¿No hay ninguna consulta? El archivo del contenido, el final que mostró la anterior clase, el Word, lo va a subir hoy, ya lo subí. Ya, se lo subo, ok, claro. Se lo voy a colocar en la presentación final, ahí se lo coloco el archivo, ¿ya? Y hoy día lo que nos mostró igual, ¿no? Ya, también lo subo, los dos lo voy a colocar ahí, ¿ya? Para ahí lo van a buscar, ahí donde la presentación final, ahí se lo voy a colocar, ¿sí? Gracias. Ya, algo más, su segundo examen parcial se lo voy a habilitar a partir del mediodía ya. Lo que pasa es que lo tengo totalmente corregido, pero tengo que pasarlo a la plataforma. Entonces, la plataforma para habilitárselo, me falta todavía colocarle ahí su nota, o sea, ya está corregido, pero como ustedes lo miran en plataforma, yo lo tengo corregido en archivo que obviamente se lo baja y se los almacena. Entonces, les voy a colocar ahí la nota y a partir del mediodía lo voy a dejar habilitado, pero para que vamos a hablar un poquito de ese examen, para que no quede así, para que cuando usted lo mire sepa por qué tiene menos nota. Entonces, a ver, eso lo miraremos aquí. Bueno, a ver, acordémonos de qué eran las preguntas para que cuando usted lo mire ya vea. La primera pregunta habla de que en captura de requisito los puntos de partida son, o sea, ¿qué es un punto de partida? ¿Qué yo necesito para poder arrancar un proyecto? Miren, si usted lo hubiera leído un poquito mejor, ¿cuándo usted se da cuenta de que captura de requisito puede tener cierto grado de funciones, cada uno de lo que usted identifica como un alcance? Entonces, nosotros, antes de empezar captura de requisito, hemos trabajado con el modelo del negocio y hemos trabajado con el modelo del dominio. Este punto de partida es sugerencia de UML y del proceso unificado. Entonces, miren, era el inciso 6, que hay varios que no lo han hecho de forma correcta, ¿no? La segunda pregunta decía, seleccione una captura de requisito no funcional. O sea, usted debe seleccionar de aquí. ¿A qué se llama requisito no funcional? Si usted sabía qué es un requisito no funcional, tenía usted que, por ejemplo, dice, soporte al usuario en proceso de negocio, no es un requisito no funcional. ¿Por qué? Porque sucede que un requisito no funcional es el que colabora de que todos los requisitos funcionales cumplan su objetivo. Por ejemplo, usted me dice, a ver, yo estoy haciendo una aplicación móvil, pero solamente pueden ingresar todos los usuarios que tengan Android, pero no los que tengan iOS o iOS. Ellos no, ¿por qué? Porque está restringido solo para lo de Android. Entonces, hay una restricción de entorno.
Pero si es multiplataforma, no importa qué sistema operativo esté utilizando, entonces eso viene a ser un requisito no funcional. La plataforma que usted utiliza, el rendimiento, la seguridad, todo lo que me debe colaborar en la parte de la funcionalidad de lo que usted utiliza como herramienta, son los requisitos no funcionales. Entonces, era el inciso B. Miren, esto valían 15 puntos, ¿ya? Cada uno. Sin embargo, el último, el 3, que deberían elegir, solo valía 10 puntos. Esto era lo que estábamos haciendo. Pese a lo que estábamos haciendo, hay estudiantes que no lo han hecho correctamente. Dice, flujo de trabajo. El FT son flujo de trabajo, análisis. Específicamente estoy hablando de una sola actividad que se llama mi actividad análisis de arquitectura. En análisis de arquitectura, ¿cuáles son los trabajos que se realizan? Miren, no puede ser de que haya alguien que lo saque mal. Esta pregunta era prácticamente directa a que usted se dé cuenta de forma inmediata. ¿Qué ha hecho en arquitectura? ¿Identificó sus paquetes? Sí. ¿Ha hecho una vista donde ha podido ver la visualización de los casos de uso con los actores que se manipulan por paquetes en una vista? Luego dice encapsulamiento de caso de uso, cuando vemos todos los casos de uso y los actores que están dentro del paquete, ¿es cierto? Entonces, eso, miren, tranquilamente ustedes tenían aquí 40 puntos, que al momento de cerrarlo ya ustedes saben cuánto tienen, ¿no? Ya esto cada uno sabe. Lo único pendiente es la pregunta 4, esa es la que tengo hasta ahorita la mitad en la plataforma, me falta la mitad más, que lo voy a colocar para habilitárselo luego y todos puedan mirarlo. En este sector, fíjense, hay unos puntitos aquí que ustedes lo observan. Eso significa de que a consideración de cada estudiante, según el análisis que pueda hacer sobre ese caso de estudio, pueda incorporar más funcionalidad acá. O sea, de hecho, tras que usted se lee el caso de estudio y sabe de que se trata de recursos humanos, a usted le dicen de que aquí hay una planilla de sueldo, le dicen que hay una boleta de pago, le dicen que hay un ingreso, le dicen que hay un descuento. Entonces, automáticamente usted se da cuenta de varias modalidades. ¿Por qué a usted le pueden descontar? Entonces, ahí empiezan a hacer más funcionalidad. Por falta, porque de repente ha llegado tarde más de una vez, y cada 2 días que llegue tarde se le descuenta, no sé, 2 horas, 1 hora, por varias razones. ¿Por qué le pueden descontar? Porque usted sacó un anticipo. Entonces, aquí no dice anticipo, pero entonces anticipo debería tomarse en cuenta, o tipo de descuento. Una tablita que diga tipo de descuento, para que yo pueda tener la capacidad de anotar todos los descuentos que me hagan. Otro, ingreso. Por ejemplo, en ingreso, ¿por qué me pueden pagar? Porque me dan un sueldo fijo, es un sueldo básico, pero puedo tener hora extra, como está aquí mencionado. Puedo tener otro tipo de ingreso, entonces todo eso también debería ser considerado. Normalmente la gente que está dentro de una empresa tienen aguinaldo. Miren, puntito a puntito, la gente que, si usted se dio cuenta aquí, podía ponerle hasta el aguinaldo. Cuando yo coloco aquí el puntito, normalmente la gente tiene a veces una prima extra. En vez de pagarle 13 sueldos al año, le pagan 14 sueldos. Cuando ya se retira ese empleado, obviamente ya no tiene ningún beneficio porque le van pagando una prima por año. Entonces, porque percibe 14 sueldos al año, 12 sueldos de cada mes, un aguinaldo y una prima. Entonces, de acuerdo a la condición semántica que cada uno lo va viendo, porque esa es una óptica de cada uno de ustedes, podía ir rellenando. Por eso pedí, miren, el diagrama de clase. Para que en este diagrama de clase, como usted lo entendió y con lo que usted ha enriquecido, le aumentó para que pueda ser un poco más trabajado el diagrama de clase. Entonces, aquí se ve la dimensión. Sobre esta dimensión, entonces, que usted ha hecho, es el contexto que se toma prácticamente el inciso D. O sea, este A me sirve para el inciso D. Aquí usted identificó los paquetes con los casos de uso que estaban adentro, pero en función a lo que usted hizo en este diagrama de clase. Para eso sería el A y el D, tiene consecuencias. Sin embargo, el B no tiene consecuencias porque solo quería que hagan una planilla de sueldo, donde medían el ingreso, el egreso y todo lo demás.
Aquí lo iban a detallar. Entonces yo tenía que ver aquí la tablita y tenía que ver su caso de uso, el B. En el inciso C, el diagrama de comunicación, pero este diagrama de comunicación de un solo caso de uso. Si usted ya tiene la planilla hecha, es fácil llevarlo a una boleta de pago, porque en la planilla en realidad está la lista de los empleados, lo que gana, lo que le descuentan y su líquido pagable. Entonces tengo que entender la semántica del problema. Cuando yo tengo la boleta de pago, en una boleta de pago, ¿qué sale? El nombre del empleado, la fecha que le están pagando, el periodo de tiempo, por ejemplo, esta boleta de pago corresponde al mes de febrero del 2021, se le está pagando el 4 de marzo, por ejemplo, el 4 de marzo 2021, y luego dice todo lo que usted gana, su líquido pagable, lo que usted, es su sueldo básico, es su extra, eso es tanto. Le suman todo lo que usted gana. Y luego le restan todo lo que a usted le descuenta. ¿De qué le descuentan? Pasa que tiene un aporte que debe hacer la AFP. Tiene un aporte solidario que debe hacer también. Tiene todos los aportes, pues, ¿no? Si le descuentan porque llegó tarde, estará ahí, todo su descuento. Entonces, ¿qué es un líquido pagable? Mi líquido pagable va a ser entre todo lo que he ganado, entre mi ingreso, menos lo que me han descontado. Entonces, ¿qué me van a pagar a mí? El líquido pagable, con todo lo que debería estar involucrado. Eso deberían acá especificar todas las clases que involucran en la parte de clase entidad y la clase control. Finalmente, hacían este paquete. Ustedes me decían, tiene 2 paquetes, o tiene 3 paquetes, o tiene un solo paquete, dependiendo cómo lo hizo. Pero debería tomar en cuenta lo que hizo aquí. Porque no puedo tener más casos de uso identificado en paquete si no tengo lo que está aquí. ¿Me entienden? Entonces, eso valía 60 puntos. O sea, en realidad 15 cada uno, ¿no? Bien, jóvenes, entonces a partir del mediodía yo se lo dejo habilitado para que ustedes lo puedan ver todo el día y bueno, después será cerrado, ¿ya? Así que después de las 12 lo miran, ahí va a estar habilitado. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ya? El diagrama de secuencia que van a hacer, le dije, solamente de un proceso. Si usted toma compra de un, que lo hagan de todo. El diagrama de comunicación, ese debe ser completo, todo. Lo que le falta, por favor, vayan terminándolo. En el diagrama de secuencia únicamente me van a hacer de un proceso. ¿Qué significa un proceso? Usted toma compra, dice, mi proyecto va a tener compra. ¿De qué va a ser? De proveedores, de compra y de su cuenta por pagar, por decir si tiene. Alguien dice, lo voy a hacer de inventario. ¿En inventario qué tiene? ¿Cuántos casos de uso tienen inventario? Todos los casos de uso de inventario, ese lo hace. Si usted dice, lo voy a hacer, no sé, de la parte de veterinaria, servicio para atender a las mascotas con el cliente. Quiero hacer todo lo que es servicio. No puede estar servicio solito como diagrama de secuencia. Debería estar la reserva, el servicio que se hizo, el diagrama de secuencia del cliente. O sea, tiene que estar completo para que podamos mirar ese escenario. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí es el avance de la materia. Lo único que está pendiente ahora son las revisiones de los trabajos martes y jueves, y el otro martes el examen que es de todo lo avanzado, ¿sí? Con esto finalizamos entonces. Hasta luego.